Vendí la finca. No lo pensé 2 veces, ni negocié demasiado, ni busqué otro comprador, ni pedí que respetaran los árboles que planté yo misma, uno por uno, con las manos llenas de tierra y los brazos adoloridos. Firmé los papeles y entregué las llaves como quien entrega una parte del cuerpo y finge que no duele, porque cuando se trata de un hijo, uno no duda, uno da, aunque duela. Rafael me dijo que quería casarse, que la boda tenía que ser especial, porque la familia de ella era de ciudad, acostumbrada a otras cosas. No lo dijo con desprecio, pero tampoco con cariño. Me lo soltó como si fuera una obligación que yo tenía que cumplir por haber sido su madre. Yo asentí con la cabeza. Ni siquiera pregunté cuánto costaría. Dije que me encargaría. No era la primera vez que me encargaba de todo. Desde que era pequeño, cada vez que algo se rompía, un juguete, su confianza, su salud, ahí estaba yo, arreglando. Crié a mi hijo sola. Su padre se fue cuando Rafael tenía 6 años. Dijo que la vida de campo lo ahogaba, que quería vivir. Y se fue, sin cartas, sin pensión, sin visitas. Así que me tocó a mí aprender a cultivar, a lidiar con los proveedores, a arreglar las fugas del techo cuando llovía, hacer todo con 2 manos y una sola espalda. Y Rafael, bueno, él creció viendo todo eso, viendo cómo me levantaba temprano y dormía tarde, cómo no me quejaba. Nunca me quejé, nunca. Vendí la finca porque pensé que eso le demostraría cuánto lo amaba. Pensé que, si lo ayudaba a cumplir su sueño, él vería todo lo que hice por él. Pensé que me daría un lugar, aunque fuera chiquito, en su nueva vida. No uno grande. No necesitaba aplausos, pero sí, algo. Un espacio donde no me sintiera una visita en la vida que ayudé a construir. El día que se firmó el contrato de venta, me senté sola en la cocina vacía. Ya no quedaban ni las sillas de madera que armamos juntos una Navidad. Rafael me había dicho que no hacían juego con los muebles modernos del departamento que pensaban comprar, que era mejor vender todo y empezar desde cero. Él hablaba de empezar desde cero con una ligereza que me partía por dentro, porque para él eso significaba futuro. Para mí significaba perder lo que me sostuvo toda la vida. Recuerdo haberme servido un café, aunque ya no tenía sabor. Me senté con la taza entre las manos, mirando por la ventana. Afuera, el pasto estaba un poco crecido, porque hacía días que no tenía fuerzas para cortar. Me dolían las rodillas, me dolía el cuerpo, me dolía, sobre todo, ese silencio, el que queda cuando una casa empieza a dejar de ser casa. Rafael no preguntó si estaba bien. Nunca preguntaba. Me decía, usted es fuerte, mamá. Siempre lo fue. Como si eso justificara no cuidarme nunca. Como si la fortaleza fuera una excusa para abandonarme de a poco. Yo tampoco decía nada. Nunca fui de hablar de mí. Aprendí que mientras menos ruido hacía, más fácil era que todo siguiera funcionando, hasta que eso se volvió costumbre, y luego rutina, y luego silencio total. Unos días antes del matrimonio, él vino a dejar unos papeles. Había que firmar unas transferencias. Me explicó todo con un tono casi profesional, como si yo fuera una contadora, no su madre. Hablaba de porcentajes, de plazos, de gastos compartidos. Yo no entendía todo, pero asentía. No quería incomodarlo. Antes de irse, dejó una caja con su traje de bodas en el sofá. Me dijo que no quería arrugarlo en el auto, y luego añadió, sin mirarme del todo, gracias por todo, mamá. Te pasaste. Eso fue lo más parecido a un te quiero que recibí en muchos años. La noche anterior al evento, no dormí. Tenía el vestido listo, uno sencillo, azul marino, con mangas largas y el cuello cerrado. Me lo había regalado una vecina hacía años, y lo guardé para una ocasión especial. Me parecía que ese día lo era. Cuando amaneció, me peiné como sabía que le gustaba. Una trenza recogida, sin maquillaje, sin adornos. Solo quería que me viera y pensara, ahí está mi mamá, la que siempre estuvo. Tomé un taxi al salón. Me bajé una hora antes, como me gusta hacer. Siempre he creído que quien llega temprano demuestra respeto. La decoración era blanca y dorada, las mesas llenas de flores caras. Todo brillaba, pero yo me sentí fuera de lugar desde el primer minuto.
La organizadora me recibió sin mucho entusiasmo. Me pidió que esperara en una mesa del fondo, mientras acomodaban a los demás. La mesa tenía 4 sillas. Supuse que llegarían otros familiares, pero nunca llegaron. Rafael estaba ocupado. Iba y venía con el celular en la mano, sin mirarme demasiado. Cuando por fin cruzó cerca, se limitó a decir: ¿Llegaste bien? Qué bueno. Asegúrate de no moverte mucho. ¿Sí? Asentí. Me mordí el labio. Quería decirle que me dolían los pies, que estaba un poco mareada, pero no quería incomodar. La familia de ella, por otro lado, sí estaba por todas partes. Se reían fuerte. Hablaban con los fotógrafos. Algunos me miraban con extrañeza. Una mujer, que luego supe era la hermana de la novia, me preguntó si yo era del servicio. No, respondí. Soy la mamá del novio. Ella sonrió con esa cara que no es sonrisa. Solo asintió y siguió caminando. Cuando llamaron a todos para las fotos familiares, me llamaron al final. Ya estaban todos acomodados. Me pusieron en la esquina. Me sentí apretada. No dije nada. Después vinieron los discursos. El padre de la novia habló primero. Habló de valores, de familia, de sacrificios. Luego habló la madre de ella, agradeciendo el apoyo de todos. Luego un primo. Luego un amigo de la universidad. Rafael no habló. Y yo tampoco estaba en la lista. En algún momento miré mi copa de vino y pensé: ¿será que me equivoqué? ¿Será que confundí amor con deber? ¿Será que, sin querer, lo acostumbré a que yo no importo? Y justo cuando quise levantarme para ir al baño, ella se puso de pie. La novia, Luana, con la copa en alto y la sonrisa dibujada como si fuera parte del maquillaje. Y entonces lo dijo, sin titubear, con todos escuchando, con su voz clara: un brindis por la señora. Sí, por ella, la que solo fue invitada porque pagó todo. Nadie reaccionó de inmediato. Hubo un segundo de silencio que me pareció eterno. Luego, algunas risas sueltas, no carcajadas, risas incómodas, de esas que salen cuando la gente no sabe si lo que se dijo fue broma o verdad. Mi hijo bajó la mirada. No dijo nada, ni una palabra, ni siquiera una mueca. Solo apretó los labios como si estuviera intentando no hacer un gesto que lo comprometiera. La novia, en cambio, seguía de pie, erguida, orgullosa, sosteniendo su copa como si acabara de pronunciar algo brillante. Yo no sabía qué hacer con las manos. Las tenía sobre el regazo, una encima de la otra, apretando los dedos. Me sentí como si alguien me hubiera desnudado en medio del salón. Pero nadie parecía notar el golpe. Nadie se escandalizó. Nadie dijo: eso no se dice. Nadie salió en mi defensa. Una mujer que estaba en la mesa de al lado, que creo era tía de la novia, me miró de reojo y luego desvió la vista, como si yo fuera un mueble mal colocado en la decoración, como si le diera vergüenza mirarme a los ojos. Quise levantarme, ir al baño, huir, pero las piernas no me respondían. Sentí una especie de hormigueo desde las rodillas hasta los pies. Me quedé ahí, sentada, quieta, esperando que el momento pasara. Pero no pasó. Luana siguió hablando. Dijo que el evento había sido posible gracias a ciertos aportes, y volvió a mirar en mi dirección con una sonrisa cargada de cinismo. La gente ya no se reía. Algunos miraban sus platos. Otros fingían buscar algo en el celular. Pero nadie decía nada. Rafael finalmente se levantó. Caminó hacia ella. Pensé que iba a detenerla, que le iba a decir que ya era suficiente. Pero solo le pasó un brazo por la cintura y murmuró algo al oído. Ella rió. Le dio un beso en la mejilla. Y se sentaron. Era como si nada hubiera pasado. El resto de la noche transcurrió con esa atmósfera espesa, tensa, llena de silencios incómodos y conversaciones forzadas. En mi mesa no se sentó nadie más. Me trajeron comida. Sí. Un mesero dejó un plato frente a mí y dijo: «Señora, esto es para usted». Yo solo asentí. No comí casi nada. Tenía el estómago cerrado. Todo lo que comía me sabía a metal. En un momento, vi a Rafael hablando con un grupo de jóvenes. Reían, gesticulaban, brindaban. Parecía feliz, como si su madre no estuviera sentada sola, a unos metros de distancia, tragándose la humillación con el vino barato que quedaba en la copa. Pensé en acercarme, en pedirle que habláramos,
que solo me mirara a los ojos. Pero no lo hice. No por orgullo. Fue algo distinto. Una mezcla entre miedo y resignación. Algo dentro de mí entendió, con una claridad brutal, que él ya no era mío, que hacía tiempo había dejado de serlo. Me dolía el cuerpo, me dolía la espalda, me dolía la cara de tanto contener la expresión. Pero más que eso, me dolía esa certeza, que ya no tenía lugar, que no era bienvenida, que estaba ahí por compromiso, como se pone una planta para decorar la esquina de una habitación. Una prima de la novia, más joven, pasó cerca y comentó: ¿Esa es la mamá del novio? Creí que era parte del personal. No lo dijo con malicia, lo dijo como quien constata algo, y eso fue lo peor, que no era odio, no era desprecio directo, era indiferencia, era el olvido disfrazado de normalidad. En algún momento, la música subió, la pista de baile se llenó, la gente aplaudía. Rafael y Luana bailaban rodeados de flashes. Yo los miraba desde la sombra, con un vaso de agua en la mano, sola, sin una foto, sin un abrazo, sin una palabra. Cuando fueron a cortar el pastel, una voz dijo por el micrófono: «Y ahora, los padres de los novios, por favor, al frente». El padre de ella salió al instante. Le dieron una copa, lo presentaron con entusiasmo. A mí, nadie me llamó, nadie me buscó, nadie se fijó si seguía ahí. Pasaron minutos, hasta que un mozo se acercó. Me preguntó si quería más agua. Le dije que no. Entonces, con cautela, como si temiera molestarme, preguntó: ¿Quiere que le pidamos un taxi? No contesté de inmediato. Lo miré. Sentí que la garganta se me cerraba, pero no por tristeza. Era otra cosa. Era una especie de claridad amarga, como si todo de pronto encajara, como si finalmente comprendiera que ese lugar no era mío. Me levanté con calma. Caminé hacia la salida. Afuera hacía frío. No había traído abrigo. Me crucé los brazos sobre el pecho. El portero me abrió la puerta sin decir nada. Esperé en la vereda, junto a los autos estacionados. Las luces del salón seguían encendidas. La música se escuchaba a lo lejos. Parecía una fiesta ajena, como si yo nunca hubiera estado ahí. Y entonces, mientras sentía el viento en la cara y trataba de no temblar, recordé algo que me había dicho mi madre muchos años atrás. Cuando mi padre nos dejó y ella me vio llorando en silencio en la cocina, me dijo: «Hay que saber cuándo irse, hija, sobre todo cuando una presencia no se valora». Yo era muy joven para entenderlo entonces, pero esa noche lo entendí todo. Esa noche no dormí, no por tristeza, sino por algo más denso, una especie de vacío que no sabía cómo explicar. Sentía que ya no me pertenecía ni a mí misma. No era la rabia lo que me mantenía despierta, era la vergüenza, la que se siente cuando una se da cuenta de que entregó todo a personas que no lo vieron, que no lo quisieron ver. Me acosté vestida. No quería deshacer el peinado, no quería desvestirme. Era como si seguir con ese vestido fuera una manera de no aceptar lo que acababa de pasar. Rafael no llamó, tampoco escribió, ningún mensaje, ninguna explicación, nada. Al día siguiente, fui al lugar donde se habían reunido para la reunión post-boda. Me habían dicho que harían un almuerzo con la familia más cercana. No pensaba quedarme mucho, solo quería verlos, escuchar lo que decían, saber si, al menos, algo de lo ocurrido les había removido una mínima culpa. Pero no fue así. Apenas entré, Luana me miró con una expresión neutra, ni cordial ni hostil, solo indiferente, como si nada hubiera pasado, como si el brindis de la noche anterior no hubiera existido. Me ofrecieron asiento en una mesa pequeña, alejada. Sirvieron comida. Todos reían. Hablaban del viaje de luna de miel, de los planes para el nuevo departamento. Alguien comentó: «Qué bueno que lo pudieron pagar todo sin endeudarse». Y Luana respondió, sin pensarlo demasiado: «Bueno, con una suegra generosa, no hace falta». Hubo risas, no escandalosas, no crueles, risas pequeñas, normales, risas de quienes no entienden que lo que dijeron no es gracioso. Fue en ese momento cuando tomé la decisión. No podía seguir así. No podía irme en silencio. No esta vez. Esa tarde, cuando llegué al cuarto que alquilaba desde que vendí la finca, saqué mi cuaderno.
el mismo donde anotaba recetas antiguas, listas de mercado, teléfonos que ya no usaba, y escribí una frase en la primera página vacía. Cuando nadie te defiende, te toca a ti. No sabía muy bien qué haría. Solo tenía claro que ya no iba a seguir soportando humillaciones escondidas bajo sonrisas educadas, ni esa sensación de ser una carga decorativa. Entonces recordé algo. Unas semanas antes de la boda, mientras firmábamos algunos contratos y transferencias, Rafael había usado mi laptop para enviar unos documentos. Yo no me fijé mucho. Él sabía mi contraseña. Había trabajado en varios archivos desde ahí. Por costumbre, nunca borraba nada. Me dije que quizá aún estarían en la papelera o en algún rincón de la carpeta de descargas. Y estaban. Videos, audios, capturas de pantalla. Primero pensé que eran detalles del evento, música, menú, itinerarios. Pero entre esos archivos encontré grabaciones de llamadas y fragmentos de conversaciones entre Luana y Rafael. No eran cosas que una madre debería oír. En uno de los audios, ella decía: después de matrimonio, quiero distancia. No puedo seguir fingiendo. Ella me agota, me pone incómoda. Y él respondía: ya lo hablamos, Lu. Tú relájate. Después de que transfiera todo, ella no va a tener ningún papel en nada. Solo está porque nos conviene. Me quedé quieta. El corazón no me latía rápido. No temblaba. No lloré. Solo sentí una calma terrible. Como cuando te das cuenta de que estuviste en la misma habitación con una serpiente y no lo supiste hasta que ya estabas mordida. No escuché más. Guardé una copia de esos archivos en un pendrive que tenía guardado con mis papeles personales. No sabía si los iba a usar. No quería escándalos, pero ya no confiaba en nadie. 3 días después, me llamaron para la reunión de agradecimiento con los proveedores. Era una excusa para tomarse fotos, según Luana. Para subir algo más íntimo, más emotivo, dijo. A mí me pidieron que estuviera. Me sorprendió, pero fui. El salón estaba más vacío. Algunas mesas, un proyector encendido, unas pantallas listas. Luana organizó todo como si fuera la protagonista de un documental. En un momento, me acerqué a la ceremonialista. Le dije, sin levantar la voz: apenas te haga la seña, pasa lo que te dejé en el pendrive. Ella me miró, dudó, pero asintió. Yo ya había pagado todo. Nadie iba a cuestionarme. La reunión comenzó con fotos proyectadas, videos cortos de los novios bailando, frases motivacionales. Todo normal, hasta que hice la seña. La ceremonialista se acercó discretamente al computador. En la pantalla apareció un fondo negro. Silencio. Nadie entendía qué pasaba. Y entonces, la primera frase: ella solo está porque nos conviene. Era la voz de Rafael. Un murmullo cruzó la sala. Luana se tensó. Miró hacia el equipo técnico, pero no dijo nada. El siguiente fragmento fue de ella. No la soporto. Tiene ese olor a campo, a humedad. Me da pena que la gente piense que esa mujer es mi suegra. No hubo necesidad de más. No duró ni un minuto, pero fue suficiente. La pantalla se apagó. Yo no dije una palabra. Me levanté. Caminé al frente. Sé que esto fue incómodo, dije. A mí también me incomodó escucharme nombrada así, pero no me avergüenza lo que soy. Me avergüenza haber permitido tanto sin decir nada. La gente no aplaudió, no opinó, no hacía falta. Miré a Rafael. Me miraba fijo. Ni una lágrima, ni una disculpa, solo la cara de alguien que fue descubierto y no sabe qué hacer con eso. El dinero de la finca, continué, no ha sido transferido aún. Y ya decidí que no lo será. Luana se puso de pie de golpe. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que aprendí algo tarde, pero aprendí. No se puede comprar amor, pero tampoco se debe pagar por desprecio. Tomé mi bolso. Caminé hacia la salida. Nadie me siguió. Nadie me detuvo. Cuando cerré la puerta del salón, no sentí alivio. Ni victoria. Sentí algo más sobrio. Una certeza tranquila. Por fin, empecé a hablar. Aunque fuera tarde. Después de salir del salón, caminé 2 cuadras sin dirección. No quería volver a mi habitación todavía. Tenía el cuerpo tenso, los hombros duros como piedra, pero la cabeza más despejada que en años. Sentía una especie de temblor leve en el pecho, pero no era miedo.
Era una mezcla rara de calma con agotamiento, como cuando uno carga peso durante tanto tiempo que, al soltarlo, ni el cuerpo sabe qué hacer. Me senté en una plaza. Era sábado por la tarde. Había niños corriendo, una pareja mayor en un banco, un grupo de adolescentes comiendo papas fritas en un paquete compartido. Todos hacían su vida. Yo respiraba. Solo eso. Por primera vez, sin apuro. Sin pensar en la cena, en los horarios de nadie. En ese momento, no era madre, no era suegra, no era anfitriona. Era solo una mujer sentada bajo un árbol, sintiendo el viento. Mi celular vibró. Era Rafael. No contesté. Un minuto después, otro mensaje. Mamá, ¿podemos hablar? Tampoco respondí. Guardé el celular en la cartera y me levanté. Caminé despacio hasta la pensión. Subí las escaleras y al entrar a la habitación, cerré la puerta con llave. Me saqué los zapatos. Encendí la luz tenue del velador. Me miré al espejo. Tenía el maquillaje corrido, el pelo fuera de lugar, el vestido arrugado. Pero mis ojos estaban firmes. Ya no eran los de alguien perdido. Esa noche dormí poco, pero tranquila. No hubo pesadillas, tampoco pensamientos circulares. Solo el cuerpo reconociendo que, por fin, no tenía que anticiparse al próximo ataque, ni a la próxima exigencia, ni a la próxima omisión. A la mañana siguiente, desayuné en la panadería de la esquina. Un café con leche fuerte, pan tostado con manteca. La señora que atendía me preguntó si quería algo más. Le dije que no. Me quedé ahí un rato largo, mirando por la ventana. Vi pasar autos, personas, perros, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía que volver rápido a casa. A mediodía, recibí otra llamada. Rafael otra vez. Dejé que sonara. Luego un mensaje de voz. Lo escuché. Mamá, no entiendo lo que hiciste. Nos dejaste en vergüenza. ¿Era necesario? No sé qué decirte, pero no puedo creer que nos hayas hecho esto. Y encima con el dinero. No es justo. Luana está hecha polvo. Llámame cuando se te pase. Se me revolvió el estómago. No por lo que dijo, por lo que no dijo. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento. Solo culpa desplazada. Solo preocupación por su imagen. Como si todo se redujera a un malentendido público, no a años de silencios, abusos y omisiones. Fui a la caja fuerte pequeña que tenía en la pensión. Allí guardaba los documentos de la venta de la finca. Los leí con atención. El pago final aún no se había transferido. Estaba programado para dentro de 5 días. Tomé el celular y llamé a mi abogado. Uno de esos que hacen trámites simples, nada sofisticado. Le expliqué que necesitaba anular el traspaso pendiente. Le dije que quería redirigir ese dinero. No entré en detalles. Solo dije, cambié de opinión. Ya no es para ellos. Quiero que quede a mi nombre, en una cuenta reservada, sin acceso de terceros. Él no preguntó más. Me dijo que era posible y que lo haría enseguida. Corté la llamada y sentí que mis manos temblaban un poco, pero no de duda, de alivio. Más tarde, fui al centro comercial. Compré un par de cosas sencillas, una muda de ropa nueva, una crema para las manos, una libreta de tapa dura. Cosas que nunca me compraba porque había otras prioridades. Esta vez, yo era la prioridad. Al volver a la habitación, me senté a escribir. No era una carta, no era un testamento, era solo una especie de registro para mí, para que no se me olvidara lo que había sentido, lo que había permitido, lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. Escribí, no se trata del dinero, se trata de no pagar con el cuerpo y el alma por un lugar que no te dan. Esa frase me pesó, pero también me sostuvo. Esa misma noche, me llegó otro mensaje de Rafael, más corto. ¿Vas a quedarte callada para siempre? Sí, iba a quedarme callada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque, esta vez, el silencio era mi forma de protegerme, de dejar claro que ya no había más explicación que dar. A la mañana siguiente, me llamaron de la empresa del catering de la boda. Querían confirmar los datos de pago para cerrar el servicio. Les respondí que los pagos adicionales habían sido cancelados, que si querían cobrar algo más, hablaran con los recién casados. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo una pausa incómoda y un entendido, señora. Al mediodía,
Recibí una visita inesperada. Luana, en la recepción de la pensión. La dueña tocó mi puerta. Tiene visita. Una joven. Dice que es su nuera. Bajé. No por ella. Por mí. Para cerrar. Luana estaba parada, nerviosa, con los brazos cruzados. Me miró directo a los ojos. ¿Podemos hablar? Asentí. Caminamos hasta una plaza cercana. Nos sentamos en un banco. Ella empezó. No entiendo por qué hiciste eso. Fue cruel. La miré. Respiré hondo. Respondí sin elevar la voz. Cruel fue escuchar cómo hablaban de mí como si no existiera. Cruel fue quedarme callada tanto tiempo. Esto no fue venganza. Fue el límite. Ella no respondió. Desvió la mirada. Nunca te traté mal, insistió. Solo, no conectamos. No necesito conexión. Solo respeto, le dije. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego se levantó. Supongo que esto es definitivo. Sí, dije. Esto es definitivo. Volví sola a la pensión. Me quité los zapatos, me preparé un té, me senté junto a la ventana, y por primera vez, el corte no me dolió. Me liberó. No hice las valijas con prisa. No era una huida. Era otra cosa. Un movimiento silencioso, planeado, que no necesitaba testigos. Me tomé el tiempo de doblar cada prenda con cuidado. Separé lo necesario, 2 cambios de ropa, mis documentos, un frasco pequeño con la crema que siempre usé en las manos y una foto vieja que guardaba entre las páginas de un libro. Nada más. Me miré al espejo. No me veía fuerte, tampoco destruida. Me veía cansada, sí, pero no rota, como si por fin pudiera sostenerme sin sentir que me debía entera a alguien más. Pedí un taxi sin decirle a nadie. Eran las 6 de la mañana. La ciudad aún no despertaba del todo. El aire tenía ese olor a pan recién hecho que sale de las panaderías pequeñas, ese que a veces consuela más que una palabra amable. Subí al auto con la mochila en el regazo. El conductor no preguntó mucho. Solo miró por el retrovisor y dijo: ¿A dónde vamos, señora? A la terminal, respondí. En la estación, compré un billete para un pueblo cercano. No me importaba el destino exacto. No tenía una razón específica para elegirlo. Solo sabía que ahí vivía Celia, una amiga que no veía desde hacía años. Habíamos perdido el contacto. La vida nos llevó por caminos distintos, como pasa siempre. Pero hacía unas semanas le había escrito un mensaje corto, casi sin esperanza. ¿Sigues en el mismo lugar? Y su respuesta llegó en cuestión de minutos. Siempre. Vente cuando quieras. El viaje fue tranquilo. El asiento junto a mí estaba vacío. Me apoyé contra la ventana y dejé que el paisaje hiciera lo suyo. Campos, casas pequeñas, estaciones desiertas. Todo pasaba y yo me quedaba ahí, sintiendo por primera vez que no tenía que volver a ningún lugar. Esa era mi partida, no de un sitio físico, sino de una forma de vida, de una versión de mí que ya no quería habitar. Celia me recibió en la puerta de su casa con una bata de algodón y una sonrisa de las que no necesitan explicaciones. No me abrazó con fuerza, solo me tocó el hombro y dijo: «Tengo café listo y una cama hecha». Entré. Era una casa sencilla, con muebles gastados y olor a jabón. Me senté en la cocina mientras ella servía 2 tazas. Nadie preguntó nada. No le conté detalles. Ella tampoco los pidió. Solo hablamos de cosas pequeñas. Cómo estaba el clima, si aún pasaba el panadero por las mañanas, si el gato del vecino seguía robándose comida. Dormí esa noche como no lo hacía desde hacía años, sin sobresaltos, sin despertarme para ver si alguien necesitaba algo, sin pensar en listas de tareas ni en silencios que dolían. Dormí porque no había nada que cuidar, más que a mí. Los días siguientes pasaron lentos. Me levantaba sin despertador. Me preparaba un desayuno simple. Lavaba mi ropa a mano, en el patio. Celia trabajaba por las mañanas en una florería que tenía al frente de la casa. Me ofreció ayudar, pero preferí quedarme en casa al principio. Necesitaba tiempo para entender quién era yo sin estar al servicio de nadie. Una tarde, mientras barría la galería, encontré una caja de hilos y agujas que Celia tenía guardada. Me preguntó si quería usarla. Le dije que sí. Empecé a bordar. Al principio, solo para pasar el rato. Pero luego me encontré recordando los movimientos,
las combinaciones de colores, los dibujos que hacía de joven en servilletas viejas. Bordar me dio un ritmo, un espacio, una forma de ocupar mis manos sin apagar la cabeza. Me sentaba por las tardes, con la radio baja de fondo, y dejaba que la tela me contara cosas que yo había dejado de escuchar. Una mañana recibí un mensaje de Rafael. Era corto. Mamá, no sé dónde estás. Luana se fue. Me dejó. Me dijo que estaba harta. Perdí el trabajo. Estoy tratando de resolverlo todo, pero no sé cómo. No lo respondí, no por venganza, sino porque ya no tenía nada que ofrecerle. No quería que mi primera reacción fuera volver a rescatar, a cargar, a resolver, porque ahí es donde me perdí la primera vez, en creer que si yo no estaba, todo se venía abajo. Ahora entendía que eso no era amor, era dependencia, era culpa camuflada de responsabilidad. Pasaron días sin nuevos mensajes, y cada día sentía menos peso en el pecho. Una tarde, mientras colgaba ropa al sol, Celia me preguntó si quería quedarme más tiempo. Le dije que no tenía a dónde volver, y que si ella no tenía problema, podía ayudar en la florería unas horas. ¿Sabes arreglar ramos? Preguntó. No, pero puedo aprender. Eso alcanza, dijo, y seguimos en silencio. La rutina se volvió algo amable. Desayunar sin apuro, bordar un rato, atender la florería, preparar la cena, hablar de cosas livianas, sin dramas, sin agendas ocultas, sin que nadie esperara nada de mí más allá de mi presencia. Un día, vi una planta seca junto a la ventana. Celia me dijo que estaba pensando en tirarla. Le pedí que me dejara intentar salvarla. La cambié de maceta, le corté las hojas secas, la regué con cuidado. Pasaron semanas. No floreció, pero tampoco se murió. Me sentí como esa planta. No era cuestión de florecer rápido. Era cuestión de dejar de marchitarse. Una noche, me senté a escribir en la libreta que había comprado en la ciudad. No como un diario, sino como un registro de mi nuevo lugar en el mundo. Escribí: no estoy sola. Estoy conmigo. No estoy perdida. Estoy aprendiendo a caminar sin cargar a nadie. Y cuando terminé esa frase, cerré el cuaderno, apagué la luz y me dormí con el cuerpo liviano. Era oficial. Había partido. Y no pensaba regresar. Celia me dijo una tarde, mientras pelábamos papas en la cocina, que me notaba diferente. No supo explicarlo bien. Solo dijo: es como si hablaras con más firmeza, como si tu voz ya no buscara permiso. No supe qué contestar. Me quedé pensando en eso toda la noche. Por muchos años yo había hablado bajito. Literalmente. Había aprendido a no interrumpir, a no molestar, a no sonar muy fuerte. Incluso mi risa era suave. Mis opiniones empezaban con perdón, pero creo que, o disculpa si me equivoco, pero tal vez. No era que no pensara, era que no me creía autorizada para decir. Cuando llegué a esa casa, hablaba poco, medía cada palabra, pero con el tiempo empecé a notar que decía las cosas sin tanto filtro, no por grosería, por claridad. Una mañana en la florería, una clienta habitual pidió un ramo específico, pero describió mal las flores. Yo sabía que no era lo que ella buscaba. Antes habría dudado. Le habría armado lo que pidió para evitar problemas. Esa vez simplemente dije: creo que se refiere a claveles, no a peonías. Ella me miró. Sonrió. Tienes razón. Me equivoqué. Fue un detalle mínimo, pero me marcó. No por lo que dije, sino porque no me tembló la voz, ni el cuerpo. Empecé a notar otras cosas. Caminaba más erguida. Mantenía la mirada al hablar. Ya no pedía disculpas por cosas que no eran culpa mía. Un domingo, fuimos con Celia al mercado del pueblo. Compramos fruta, queso, pan. En un puesto, un hombre mayor me preguntó si era la hermana de Celia. Ella rió fuerte y dijo que no, que yo era una amiga. Ah, dijo él. Tiene la mirada tranquila, como quien ya hizo las paces con el pasado. No supe qué responder, pero su comentario me acompañó todo el día. Esa noche saqué mi cuaderno y escribí. Mi voz no es para convencer a nadie, es para no olvidarme de mí. Rafael escribió otra vez. Esta vez fue distinto. El mensaje decía: mamá, lo arruiné. Sé que no tengo derecho a pedirte nada,
pero solo quiero saber si estás bien. Eso es todo. Lo leí varias veces. No lo respondí de inmediato. A la mañana siguiente, en la florería, me quedé sola unos minutos. Miraba cómo la luz entraba por la ventana, cómo las flores se acomodaban con naturalidad en los floreros, cómo cada una parecía tener su espacio exacto. Me di cuenta de que eso era lo que yo había estado buscando toda la vida. No un lugar enorme, no protagonismo, solo un espacio donde encajara sin tener que forzarme. Decidí escribirle, no un mensaje largo, solo esto: estoy bien, y espero que tú, algún día, también lo estés. Nada más. No fue frío, tampoco fue amoroso, fue real. Celia me propuso, unos días después, que pensara en alquilar una pieza en la casa de al lado, que estaba vacía, que el dueño era tranquilo y no cobraba caro, que si quería, podía instalarme ahí y seguir trabajando con ella. No lo dudé mucho. Dije que sí. Firmé el contrato con mi propio nombre, con mi documento, sin avales, sin intermediarios. El día que me mudé, cargué mis cosas en 3 cajas. No necesitaba más. La pieza era sencilla, pero tenía una ventana amplia que daba al patio de atrás. Allí puse una silla, una planta y una mesa pequeña. Esa misma noche, me senté en el patio con un cuaderno nuevo, no para escribir lo que me dolía. Esta vez, quería registrar lo que iba construyendo, porque no se trataba solo de sanar. Se trataba de inventar algo que nunca había tenido. Escribí: hoy abrí la ventana sin miedo. Hoy no sentí la necesidad de justificar mi existencia. Me descubrí sonriendo, no por algo que alguien me dijo, sino porque, al fin, yo me estaba escuchando. Empecé a poner límites, en cosas pequeñas. Si un cliente era grosero, no sonreía por compromiso. Si alguien me interrumpía, no me callaba. Si no tenía ganas de hablar, no fingía entusiasmo. No se trataba de ser dura, se trataba de ser honesta. Una tarde, Celia me invitó a cenar con unas amigas suyas, gente del pueblo, gente sencilla. Al principio dudé, pero fui. Hablamos de libros, de recetas, de recuerdos. Una de ellas, ya mayor, me miró con atención y dijo: tienes una forma de estar que tranquiliza. Me fui a dormir con esa frase en la cabeza. Yo, que siempre había sido la que apagaba su voz para no molestar, ahora era alguien que daba calma, sin esforzarse, sin fingir. Bordaba cada noche un poco, no para vender, no para mostrar, solo porque me ayudaba a recordar quién era cuando nadie me miraba. Una noche soñé con mi madre. No hablábamos en el sueño. Solo me acariciaba el pelo como cuando era chica. Me desperté con lágrimas, pero sin tristeza. Al día siguiente, compré una planta nueva para mi patio. La acomodé junto a la ventana. Le hablé en voz baja. Aquí estamos, empezando. Y supe que era cierto. Mi voz había vuelto. Y esta vez era solo mía. El mensaje llegó una tarde. Estaba en la florería, ordenando unos lirios blancos. Tenía tierra en las manos, el delantal manchado de agua y sol en la cara. El teléfono vibró 3 veces. Miré la pantalla. Era Rafael. No contesté. Seguí acomodando los ramos. Me enfoqué en que cada flor tuviera espacio, en que ninguna opacara a otra. Cuando terminé, me senté en la parte trasera del local y escuché el mensaje de voz. Mamá, estoy en un punto, no sé, perdido. Luana me dejó definitivamente. Se llevó lo poco que quedaba. El alquiler está vencido. No consigo trabajo estable. Intenté volver a la empresa anterior, pero cerraron la oficina. Todo lo que planeamos, lo que soñé, se cayó, y no sé a quién acudir. Perdón por molestarte. Solo quería que supieras que estoy mal. Lo escuché entero. No rebobiné. No pausé. Era la primera vez que lo oía decir perdón. Pero no era un perdón real. No era por lo que me había hecho. Era por estar en ruinas. No por la herida, sino por el colapso. Guardé el teléfono. No lo bloqueé. No lo ignoré por orgullo. Solo, no tenía más que ofrecer. No iba a negar que me dolía escucharlo así. Era mi hijo, mi único hijo. Pero también sabía que ayudarlo en ese momento sería volver a entrar en el mismo ciclo, sostenerlo sin que él supiera sostenerse. Esa noche me acosté con el pecho apretado. No dormí mucho,
Pensaba en todas las veces que lo saqué de apuros. Desde niño. Cada caída. Cada deuda. Cada relación mal resuelta. Yo estaba siempre detrás, arreglando. No porque él lo pidiera, porque yo no sabía hacerlo de otro modo. Pero ahora ya no quería ser el sostén de nadie. Celia notó que estaba más callada. No preguntó. Solo dejó una taza de té sobre la mesa y me dijo que saldría un rato. Me dejó sola con mi cabeza. Saqué mi cuaderno. Escribí. No puedo cargar a nadie más sin perderme otra vez. Rafael insistió durante los días siguientes. No de forma agresiva. No con reproches. Solo con mensajes que iban entre lo práctico y lo emocional. A veces preguntaba cómo estaba. Otras veces contaba que había vendido su bicicleta, que estaba durmiendo en casa de un conocido, que se sentía avergonzado. Yo leía todo, pero no respondía, no porque no me importara, sino porque ya no quería vivir en las ruinas de los otros. Una tarde llegó una carta, escrita a mano, de esas que casi nadie manda ya. La reconocí por la caligrafía. Rafael. La abrí con cuidado. Decía: Mamá, sé que no merezco nada, que te fallé, que te dejé sola cuando más me necesitabas, y ahora entiendo lo que hiciste. No lo compartí en su momento. Me sentí traicionado, pero ahora lo entiendo. Hiciste lo que yo nunca hice por ti, te defendiste, y lo respeto. No espero que me perdones, pero gracias por no haberme respondido con la misma violencia. Te amo, aunque lo haya demostrado tan mal. Me quedé sentada con la carta en las manos. No lloré, no sentí alivio. Solo entendí que esa carta no era una puerta para volver a empezar. Era una confirmación de que, incluso entre las ruinas, había aprendizaje. Decidí escribirle. Recibí tu carta. Me alegra que estés viendo con más claridad. No estoy enojada, pero tampoco estoy disponible. Mi vida ahora tiene otros tiempos, otra forma. Espero que puedas reconstruir la tuya. Yo estoy bien. Nada más. Fue la respuesta más sincera que pude dar. Unos días después, lo soñé. No como niño, como ahora. Lo veía sentado en una estación de tren, solo, con una mochila pequeña. Me miraba desde lejos. No me pedía nada. Solo estaba ahí, esperando. Desperté con el corazón calmo. Ese mismo día, en la florería, Celia me pidió ayuda con unos pedidos para un velorio. Una señora mayor había fallecido, y su hija quería flores simples, blancas. Mientras armábamos los ramos, la hija vino a agradecer. Me miró con los ojos húmedos y dijo: No hay forma elegante de despedirse de una madre, pero esto ayuda. Y me tocó la mano con suavidad. Me quedé pensando en eso, en que yo, durante años, había estado emocionalmente muerta para Rafael. Presente, pero anulada, viva, pero invisible, y que ahora, aunque él quisiera recuperar algo, ya no era posible, porque yo ya no era la misma, ni suya, ni disponible. Las ruinas eran de él. Yo estaba en otra etapa, no mejor, no triunfal, solo distinta, más liviana. Esa noche, regué mis plantas con más atención, ajusté las cortinas, organicé la ropa. Me dormí con la sensación de estar en casa, no una casa física, una casa interna. No respondí más mensajes, no como castigo, como elección. A veces, la forma más profunda de amor es dejar que el otro se enfrente a lo que rompió, y seguir caminando. Empezó a llover una mañana sin aviso. Las gotas golpeaban con fuerza el techo de chapa del local y el aire se llenó de ese olor a tierra mojada que tanto me calmaba. No había clientes. Celia había salido a hacer unos trámites. Me quedé sola en la florería, con el sonido del agua marcando el ritmo del día. Me senté junto al mostrador. Saqué mi cuaderno. Lo abrí en una página vacía. No tenía ganas de escribir frases largas, solo palabras sueltas. Escribí: paz, silencio, propio, ligereza. Las miré por un rato. Después cerré el cuaderno y apoyé la cabeza en el vidrio de la ventana. Miraba la calle vacía, las gotas corriendo por los costados, la quietud de todo. Y sentí, con una claridad que no había sentido nunca, que no quería volver. No a un lugar, a una versión de mí. No tenía rabia. No estaba en guerra con nadie. Solo entendía que, desde donde estaba ahora, regresar sería traicionarme.
Pensaba en eso cuando el timbre del local sonó. Era una mujer mayor. Entró con un paraguas chorreando agua. Me saludó con una sonrisa suave. ¿Tienen violetas? Le dije que sí. Le mostré las que teníamos cerca del fondo. Las miró con cuidado. ¿Puedo tocar una? Claro. Las acarició con los dedos como si fueran de porcelana. Mi madre tenía violetas en el patio. Cada vez que huelo una, vuelvo a esa época. La dejé sola con las flores. Volví al mostrador. Escuché su voz desde atrás. ¿Cuánto cuesta llevar solo una, sin maceta, en la mano? Nada, le respondí. Puede llevarla. Ella vino al frente con la violeta en la palma. Me miró a los ojos. Gracias. No todas las cosas hermosas tienen que pagarse. Asentí. Ella se fue. Se mezcló con la lluvia y me dejó una sensación de ternura difícil de explicar. Ese mismo día, por la tarde, Celia volvió con una caja. Dentro había unas tazas viejas, un mantel floreado, un cuaderno nuevo. Para tu casa, dijo. Me pareció que te hacían falta estas pequeñas cosas. Me emocioné, no por los objetos, sino porque alguien pensó en mí sin pedirme nada. No era una deuda, era un gesto limpio. Pasé el resto de la tarde limpiando mi pequeña cocina, acomodando las tazas, colgando el mantel en la mesa. Encendí una vela. Me senté con un café caliente y escribí. Estoy en un lugar que no quiero dejar. No geográfico, interno. No quiero volver a necesitar que me validen. No quiero volver a mendigar presencia. Desde aquí, ya no regreso. Rafael no escribió más. Lo supe porque, en cierto momento, dejé de revisar. Me acostumbré a no esperar, a no mirar el celular con esa ansiedad muda que sentía antes. Simplemente vivía. Un día, Celia me propuso visitar un pueblo cercano. Había una feria de artesanías. Fui con ella. Caminamos entre puestos, compramos mermelada, miramos tejidos. Una mujer ofrecía libros usados. Encontré uno que me llamó la atención. Una novela vieja, con la tapa desgastada. Lo abrí. En la primera página había una frase subrayada. Nadie regresa del lugar donde aprendió a respirar. Lo compré sin pensar. Esa frase me acompañó durante semanas. Seguí bordando. Cada pieza era distinta. Algunas más simples, otras complejas. A veces pensaba en venderlas, pero aún no. Eran mías, como pequeños mapas de lo que estaba reconstruyendo por dentro. Mi vecina, una señora muy simpática, viuda hace años, me pidió ayuda con su jardín. Empezamos a vernos una vez por semana. Me ofrecía té. Me contaba historias de su esposo, de los hijos que ya no la visitaban tanto. No lo decía con tristeza. Lo decía como quien entendió que no todo se puede arreglar. Me vi reflejada en ella. No hablábamos del pasado. Hablábamos de lo que había, de lo que aún podía florecer. Una tarde me preguntó si me sentía sola. No, le dije. Me siento conmigo. Ella sonrió. Eso cuesta años. Asentí. Porque sí. Había costado. Mucho. No por los otros. Por mí. Por lo que permití. Por lo que silencié. Por lo que postergué creyendo que el amor se demostraba aguantando. Ya no era así. Empecé a cerrar ciclos con actos simples. Regalé ropa que ya no me representaba. Doné libros que me dolían. Me compré un vestido nuevo. Uno que nunca me habría atrevido a usar. No por el escote, por la libertad que implicaba vestir algo solo por gusto. Me lo puse una mañana de domingo. Me miré al espejo. Y me gusté. No porque me viera mejor, sino porque me reconocía. Era yo. Al fin. Ese día salí a caminar sin destino. Me senté en una banca del parque. Vi a unas niñas jugando. Una de ellas se cayó. Lloró. La madre se acercó. No le gritó. No la regañó. Solo le limpió las manos y le dijo: no pasa nada. A veces, caerse es parte del juego. Sentí que esas palabras eran para mí. Me levanté. Volví a casa. Regué las plantas. Abrí las ventanas. Puse música baja. Y entendí que, desde donde estaba ahora, no podía, ni quería, volver. Porque este lugar que habito, aunque no tenga lujo, aunque sea pequeño, aunque nadie más lo entienda, es mío. Y de aquí no hay retorno. Había una caja que no había abierto desde que llegué. Una de cartón, vieja,
con cinta marrón cruzada por los bordes. La tenía guardada en el fondo del ropero, junto a unas mantas que nunca usaba. Una tarde, sin razón específica, decidí sacarla. La abrí sobre la mesa. Adentro había papeles antiguos, recibos, cartas, fotos. Encontré una copia del contrato de venta de la finca. También las escrituras del terreno, viejas postales de Rafael cuando era niño, dibujos arrugados que me había hecho en la escuela. Había una servilleta con la letra de mi madre, una lista de compras escrita con tinta azul. Me temblaron los dedos. Saqué todo. Fui separando en dos montones, lo que quería conservar y lo que ya podía dejar ir. Me di cuenta, mientras lo hacía, de que no era solo una limpieza de objetos. Era otra cosa. Era el acto final de cerrar, de poner en orden no lo que poseía, sino lo que decidía entregar, lo que ya no iba a cargar. Esa noche escribí una carta, no a Rafael, no a nadie en particular. Era más bien una especie de testamento, no legal, espiritual. Empecé así. No dejo herencias, dejo límites, dejo la historia de una mujer que aprendió, tarde pero a tiempo, que hay vínculos que matan más que la soledad. No dejo resentimientos, dejo mi nombre en paz, no dejo propiedades, dejo lo que aprendí con dolor. Guardé esa hoja dentro del cuaderno. No esperaba que nadie la leyera, pero necesitaba dejarlo escrito. Al día siguiente, fui al banco del pueblo. Abrí una cuenta nueva, a mi nombre. Pedí que se transfiriera el monto que aún tenía reservado, lo que había logrado conservar desde la venta. No era una fortuna, pero era suficiente para mí, para mis días, para no tener que depender. El empleado del banco, un chico joven, me ofreció asesoramiento para invertir. Le sonreí. Solo quiero algo que esté quieto, seguro, sin sobresaltos. Entiendo, dijo. Hay opciones. Firmé los papeles. Me fui con una carpeta bajo el brazo. Al llegar a casa, la guardé en el cajón de la cocina. No me hizo sentir poderosa. Me hizo sentir tranquila. Pasaron semanas sin novedades. La rutina era liviana, como me gustaba. Trabajar en la florería, tomar café en la galería, leer, bordar, respirar. Una tarde, Rafael llamó. No para pedir, para decir que había conseguido un empleo. Temporal, sencillo, pero algo. Estoy empezando de nuevo, dijo. Poco a poco. No te molesto más. Solo quería que supieras que te escuché, aunque nunca me lo dijiste directamente. Le agradecí. Fue una llamada breve. No hubo disculpas formales. No hizo falta. Colgué y me senté junto a la ventana. Llovía otra vez, como aquella vez. Me preparé un té. Pensé en lo que había escrito, en que ese testamento que redacté para mí no era una despedida, era una declaración, una forma de decir, no necesito cerrar nada con otro si ya está cerrado en mí. Empecé a escribir otro cuaderno, esta vez no con frases sueltas, sino con pequeños capítulos, relatos de momentos, no para publicar, no para mostrar, solo para dejarme constancia, para no olvidarme de quién fui y en quién me convertí. Celia me preguntó si quería hacer una copia de la llave de mi casa para ella, por si pasaba algo. Acepté. Se la entregué en un llavero que bordé yo misma. Por si un día no contesto, le dije. Confío en que sí lo harás, respondió. Cuidar y ser cuidada, sin abusos, sin exigencias, sin miedo. Una mañana, encontré una carta en el buzón. Era de Luana. Una hoja breve. Decía, no espero que me leas, pero quiero pedirte disculpas, no por lo que pasó esa noche, por todo. Fui cruel, injusta, arrogante, y aunque no lo repare, lo lamento. No por ti, por mí, que no supe verte. No la respondí, pero no la rompí, la guardé, porque, aunque tardía, una verdad dicha sin exigencia tiene valor. Fui a caminar al parque. Me senté en el mismo banco de siempre. Vi pasar niños, bicicletas, perros. Un hombre mayor se sentó a mi lado. No hablamos, solo compartimos el silencio. Me sentí parte de algo, aunque no supiera de qué. No era pertenencia, era estar, habitar, sin tener que justificar. Esa noche escribí: este es mi testamento, no quiero que nadie herede mis silencios, ni mis renuncias.
Quiero que sepan que vivir también es elegir no volver donde te apagaron. Doblé la hoja, la dejé sobre la mesa, y me dormí como quien ya no tiene deudas con el pasado. Me desperté antes del amanecer. No había sueño, tampoco ansiedad. Era simplemente una mañana más. El silencio era distinto. No era ese silencio tenso, como el que se instala en una casa llena de gente que no se habla. Era un silencio limpio, el de las cosas que no necesitan explicaciones. Me levanté, preparé café, saqué el pan del día anterior, lo tosté un poco en la sartén. Mientras esperaba que dorara, abrí la ventana. El aire de julio era fresco, pero no helado. Entraba con calma. Vi mi planta junto a la maceta que trasplanté meses atrás. Tenía un brote nuevo, pequeño, pero firme. Me agaché, lo toqué con cuidado. No dije nada, solo lo miré. Era casi simbólico. No tenía que florecer a lo grande. Bastaba con ese gesto mínimo, de seguir. Después del desayuno, ordené la casa, cambié las sábanas, lavé los platos, doblé la ropa limpia. En un momento, me senté frente al espejo y me peiné despacio. No para alguien, para mí. Pensé en todo lo que había sido mi vida. No en orden. Fragmentos, imágenes sueltas. Mi infancia. El primer día de escuela de Rafael. Las tardes en la finca. Las discusiones que se me quedaron grabadas. Las noches que pasé despierta con la luz del pasillo encendida, solo para que supieran que estaba ahí si me necesitaban. Recordé también las veces en que sentí que hablaba y nadie escuchaba. Las veces que me prometí que no iba a permitir más. Y lo permití. Por costumbre. Por miedo. Por amor malentendido. Pensar en todo eso no me dolía como antes. Era más bien una sensación de haber visto una película larga. Una de esas que te dejan una marca, pero que, cuando terminan, sabes que no las volverías a mirar. Caminé al pueblo. Pasé por la florería. Celia estaba en la puerta, acomodando plantas. ¿Vas a venir hoy? No lo sé. Tal vez más tarde. Tómate el día. Asentí. Seguimos en lo nuestro. Pasé por la panadería. Saludé al dueño. Me dio una factura de regalo, como siempre. Caminé hasta la plaza. Me senté en el banco de madera donde solía escribir. No llevé cuaderno. No hacía falta. Vi pasar gente, familias, personas solas, gente en movimiento. Pensé que yo también estaba en movimiento, pero no hacia un lugar, hacia mí. Volví a casa al mediodía. Almorcé poco, un plato de arroz con verduras. Me preparé un té. Me senté en el patio con la taza en las manos. Cerré los ojos y entendí que ese era el final. No de mi vida, de esa versión mía que vivía para complacer, que se medía, que buscaba espacio en lugares que no la querían, que aceptaba migajas llamándolas amor. Me levanté, fui al estante, saqué una caja pequeña. Dentro estaba la libreta donde escribí mi primer no vuelvo. La abrí. En la última hoja, escribí: no me fui para que me busquen. Me fui para no volver. No para castigar. Para vivir. Cerré la libreta. La guardé otra vez. Empezó a llover. No fuerte. Gotas finas. Me quedé bajo el alero, con el té ya frío, escuchando el agua caer sobre las tejas. No prendí la radio. No miré el celular. Solo me permití estar. Un rato después, tocan la puerta. Era la vecina. Me trajo un plato con torta. Para la merienda, dijo. Gracias. La invité a pasar. Tomamos café. Hablamos de nada en particular. Del clima, de los árboles, de una receta que no nos salía. Ella se fue. Me quedé sola otra vez. Y entonces lo supe. Ese era mi final. No porque se cerrara todo, sino porque, por primera vez, no necesitaba nada más para estar en paz. La historia con Rafael, cerrada. Sin rencor. Sin gloria. Cerrada. Mi lugar habitado. Mi voz intacta. Mi libertad escrita. No lo anuncié. No lo compartí en ningún lado. No publiqué frases. No hice balances. Solo apagué la luz. Cerré las cortinas. Me metí en la cama. Y mientras el mundo seguía su curso, yo respiré con tranquilidad. No gané. No perdí. Simplemente, esta vez, el final era mío.